¿no? La tildación de palabras en español. Pero antes de pasar a tildación, miren, antes de pasar a tildación, es propicio recordar, ¿no? Dos temitas, el silabeo y la concurrencia vocálica. No nos van a dar tiempo para trabajar ni hablar de lo que es la sílaba y el silabeo, ¿de acuerdo? Pero sí me permito recomendarles que repasen este tema de la sílaba, ¿no? Cómo nosotros dividimos, ¿no? Las palabras en sílaba. ¿Para qué las dividimos, profesora? ¿No? Para luego aplicar las reglas de tildación. Por eso es importante aprender a silabear las palabras, ¿no? ¿Cómo, no? Dividimos una palabra en sílabas. Recuerden que la sílaba tiene un carácter fónico. ¿Qué significa? Lo que se pronuncia, lo que se escucha, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer esta división de acuerdo a los sonidos. Muy bien, ¿no? Haciendo esta reflexión de la sílaba, ahora sí nos toca hablar de la concurrencia vocálica. ¿Qué es la concurrencia vocálica? Pues son fenómenos que ocurren dentro de la sílaba, ¿no? Es un fenómeno que ocurre dentro de la sílaba y se da, miren, se presenta cuando dos o más vocales, máximo tres, ¿no? Se producen una tras la otra. Miren, se producen una vocal tras la otra, ¿no? Y nos asalta la cuestión, ¿qué vocales van juntas en la misma sílaba y qué vocales deben ir separadas, ¿no? Muy bien. Si esa es la concurrencia vocálica, ¿no? La producción sucesiva de vocales, ¿no? Tenemos que saber qué es una vocal, ¿no? De repente muchos estarán pensando, profesora, ya sabemos qué es una vocal, ¿no? Ya sabemos qué es una vocal. Bien, ¿qué es una vocal? ¿No? ¿Qué es una vocal? Ah, es un sonido, ¿no? Es un sonido, pero es un sonido especial, ¿no? Y a partir de ahora, aclaro, me voy a referir únicamente al castellano, ¿de acuerdo? Me voy a referir únicamente al castellano, no me voy a referir a otras lenguas, ¿de acuerdo? Muy bien. Si las vocales son sonidos especiales, ¿no? Debemos saber lo siguiente. En primer lugar, una vocal por sí misma puede constituir una sílaba, ¿no? Una vocal por sí misma puede ser una sílaba, ¿de acuerdo? En una sílaba se puede presentar mínimo una y máximo tres vocales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo irán juntas, cuándo irán separadas? Lo vamos a ver, ¿no? A continuación. Muy bien, antes de pasar, ¿no? A estos fenómenos intrasilábicos, ¿no? Quiero hacer la distinción en las clases de vocales, vocales cerradas y vocales abiertas, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta clasificación de las vocales? Quiero que observen este esquema, ¿no? Que se asemejan, miden mucho a un perfil humano, ¿no? Allí se han ubicado por el punto de articulación, tomando este criterio, punto de articulación, las vocales del idioma castellano. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? En castellano tenemos dos vocales cerradas o débiles y tres vocales abiertas o fuertes, ¿no? ¿Por qué se les llama vocales cerradas o débiles? Y de repente esto es imperceptible para nosotros, ¿no? Pero cuando producimos estos sonidos vocálicos, ¿no? El esfuerzo que realizamos al hacer la I y la U es mínimo, ¿no? El sonido lo producimos sin realizar demasiado esfuerzo. En cambio, para producir la A, la E y la O, ¿no? Realizamos un poquito más de esfuerzo, ¿no? Miren dónde se produce la E, la A y la O, ¿no? La I y la U, ¿no? Entonces, ese es el criterio que se ha tomado en cuenta, ¿no? Para clasificarlas en cerradas y en abiertas. El punto de articulación donde se produce el sonido, ¿no? Si nosotros sabemos ya que hay vocales cerradas y vocales abiertas, ¿no? Ahora sí hablaremos, ¿no? De cuándo van juntas y cuándo van separadas, cuándo se produce un diptongo y cuándo se produce un hiato, ¿no? Y en qué ocasiones vamos a encontrar el famoso triptongo, ¿no? Entonces, miren, recuerden, abiertas, A, E, O,
cerradas, I, U. Eso es muy importante, ¿no? Bien, al igual que la sílaba, ¿no es cierto? Miren, al igual que en la sílaba, aquí en la concurrencia vocálica, tenemos que atender a los sonidos, darles importancia a los sonidos. ¿Listo? Muy bien. Hablemos entonces del diptongo, ¿no? El diptongo es la concurrencia de dos vocales, ¿no? Dos vocales que van a ir juntas en la misma sílaba. Observen, ¿no? Sau, río, ¿no? Estas dos vocales se van a unir y van a formar parte de la misma sílaba. Miren, agua, huevo, auto, ¿no? Forman parte de la misma sílaba. ¿Cómo sabemos si forman parte de la misma sílaba? ¿Cómo sabemos si se está formando un diptongo? ¿No? Pues lo vamos a reconocer en este momento. Antes de mostrarles las combinaciones posibles de diptongos, ¿no? Dos aclaraciones, ¿no? La H no interfiere en la formación del diptongo. ¿Alguien me puede decir por qué no interfiere? ¿Por qué no interfiere la H al momento de formar un diptongo? La H es muda. Muy bien, Lorena, muy bien. Carla, claro que sí, la H es muda. Si nosotros atendemos al sonido, ¿no? Entonces diremos, la H no interfiere, ¿no? Porque es muda, ¿no? Ha sufrido un proceso la letra H, esta grafía en este idioma, ¿no? Y ha perdido su sonido, ¿no? Entonces, no la vamos a considerar como como un impedimento para la formación del diptongo. Algo más, ¿no? Leen esta palabrita, cigüeña, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? ¿Observan esos dos puntitos que están sobre la U? ¿Cómo se llaman? Diéresis. Bien, Yair, diéresis. ¿Y cuándo usamos la diéresis? Para marcar el sonido, ¿no? De la letra U. En castellano, ojo, me estoy refiriendo únicamente al castellano. No me refiero a otras lenguas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, miren, utilizamos la diéresis sobre la U, ¿no? Significa que esa U tiene sonido, ¿no? Por ejemplo, si, gu, e, ña, ¿no? Estamos pronunciando la U. Si no existieran las diéresis, ¿no? Yo tendría que leer lo siguiente, cigueña, ¿no? Cigueña, ¿no? Entonces, miren, esto es importantísimo saberlo para determinar si existe un diptongo o no, ¿no? Entonces, la H y el tema de la diéresis. Si la U suena, ¿no? En esta combinación, ¿no? En GU, tiene que llevar su diéresis, si no, no la leemos, ¿no? Es como si no tuviera sonido. Muy bien, 14 combinaciones posibles de diptongos, ¿no? Aquí les muestro las 6 primeras, ¿no? A estas 6 combinaciones se les conoce como diptongos crecientes, ¿no? La fórmula es la siguiente, ¿no? Vocal cerrada y vocal abierta. En ese orden, primero aparece la vocal cerrada y luego la vocal abierta, ¿no? ¿Por qué se le llama creciente? De débil a fuerte, ¿no? Crece. Muy bien. Les muestro la segunda, ¿no? El decreciente, ¿no? El proceso inverso, ¿no? Ahí están las 6 combinaciones posibles, ¿no? La fórmula es vocal abierta más vocal cerrada, ¿no? Observen que siempre van en la misma sílaba, ¿no? Estas vocales van en la misma sílaba. Y por último, miren, tenemos el diptongo homogéneo. Dos vocales cerradas, ¿no? Combinaciones posibles, IU, UI, ¿no es cierto? Observen, también van en la misma sílaba, ¿no? En la misma sílaba. Siempre el diptongo, ¿no? El diptongo hace que las vocales sean parte de la misma sílaba, ¿no? Esto es importante, chicos, para el tema de tildación, ¿de
¿De acuerdo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Miren, diptongo creciente, vocal cerrada, vocal abierta, 6 combinaciones. Decreciente, ¿no? Lo inverso, primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada, 6 combinaciones posibles también. Y el diptongo homogéneo, ¿no? 2 vocales cerradas diferentes, ¿no? En el ejemplo que puso de cigüeña, ¿Sí? esa uy se cuenta como un diptongo, ¿cierto? Claro, claro que sí, ¿no es Y cierto? en Mira, el, ahí. y en el caso que no tenga la diéresis, solo sea cigüeña, ya no se considera, o sí. Ya no se considera, ¿no? Por ejemplo, la palabra guitarra, ¿no es cierto? Ahí le estoy escribiendo en el chat, ¿no? Guitarra. Nosotros ahí no pronunciamos la U, simplemente decimos guitarra, ¿no? No decimos guitarra. Entonces, allí no hay un diptongo, ¿no? Esa U tendría que tener la diéresis, ¿no? La diéresis para que suene. Si no suena, no hay diptongo. Recuerden, atendemos a los sonidos, no a la escritura, sino a los sonidos, a lo que efectivamente se produce, ¿de acuerdo? Es muy importante, yo les he colocado aquí, miren, atender a los sonidos, ¿no? Muy, muy importante. Bien, pasamos con el yato, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿No? Existen combinaciones de vocales que se pronuncian una, ¿no? Después de la otra, que no es posible juntarlas en la misma sílaba. Cada una requiere una sílaba para sí, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿No? Porque ambas son vocales fuertes, ¿no? Ambas son vocales, ¿no? Que tienen o que reclaman para sí, mejor dicho, ¿no? El núcleo silábico, ¿no? No podemos colocar dos núcleos en una misma sílaba, ¿no? ¿Cuándo se produce este hiato, esta ruptura, ¿no? ¿Cuándo debemos separarlos? ¿No? Les voy a mostrar las combinaciones posibles, ¿no? En primer lugar tenemos el hiato acentual, ¿no? ¿Por qué le llamamos acentual? ¿No? Observen, ¿no? Observen. En cada una de las combinaciones observamos la presencia de una tilde, ¿no? ¿Sobre qué tipo de vocales está la tilde? ¿La observan? Sobre las débiles. Gracias. Muy bien, ¿no? Sobre las débiles o las cerradas, ¿no? Miren, el hiato acentual se produce porque esta vocal débil, esta vocal cerrada, ¿no? Tiene presencia sonora, ¿no? Tiene presencia sonora. Cafeína, ¿no? Nosotros no pronunciamos cafeína, sino cafeína, ¿no? Entonces, si tiene presencia sonora, reclama para sí una sílaba, ¿no? Por eso nosotros pintamos la tilde allí, ¿no? Para indicar al lector, ¿no? Que esa vocal se debe pronunciar de forma diferente, ¿no? Esta tilde que aplicamos es la tilde robúrica, ¿no? La tilde de los hiatos, la tilde disolvente, disuelve, ¿no? Al diptongo, ¿no? Siempre va sobre la vocal cerrada, ¿no? Si por A o por B, mi palabra, no sé, en este caso Raúl, de repente, ¿no? Vamos a suponer, ojo, estamos en una suposición. Llevar a tilde sobre la vocal abierta, ya no se produce el hiato acentual, ¿no? Ya no se produce un hiato acentual. ¿Por qué? El acento, la mayor fuerza de voz sigue sobre la vocal abierta, ¿no? Entonces allí hay un diptongo, ¿no? Observen, ¿no? Repito, el hiato acentual se produce cuando la vocal débil tiene presencia sonora y nosotros le ponemos la tilde, ¿no? Si la tilde no va sobre la vocal cerrada, entonces no hay hiato acentual, ¿de acuerdo? Siempre sobre la vocal cerrada, siempre, ¿no? Puede ir, miren, primero la vocal abierta y luego la vocal cerrada, ¿no? O al contrario, primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta. Esto es indistinto,
¿no? Lo importante es esta tilde sobre la vocal débil, ¿no? Eso es lo más importante que ustedes deben fijarse si les preguntan si es un hiato acentual. Esta tilde sobre la vocal cerrada, ¿de acuerdo? Si de repente por allí la pregunta va en este sentido, ¿no? ¿Por qué la palabra cafeína se tilda? ¿No? La respuesta no es porque sea una palabra grave, ¿no? No es esa la respuesta. La respuesta es porque se está produciendo un hiato acentual, ¿no? Hay un hiato allí, por eso se aplica una tilde robúrica, ¿de acuerdo? Muy bien. Si el hiato acentual, entonces, miren, es la combinación de una vocal abierta y una vocal cerrada, pero acentuada con tilde, ¿no? Entonces, miren, el hiato simple es la unión de dos vocales abiertas. Aquí ya puede ir o no puede ir la tilde, ¿no? Eso es indistinto, no es importante ya el tema de la tilde aquí, ¿no? Lo interesante es que existan dos vocales abiertas que se produzcan una tras la otra, ¿no? ¿Qué sucede? Cada vocal abierta, ¿no? Reclama para sí una sílaba, ¿no? Una sílaba. Por eso la separamos. Ro, dor. Po, ta. ¿No? Allí tienen ustedes las combinaciones posibles. Hiato simple también se produce, miren, en la unión de dos vocales cerradas, pero tienen una característica especial. Son dos vocales cerradas idénticas. Dos vocales cerradas idénticas. Puede ser I o puede ser UU. ¿De acuerdo? Aquí también cada una de esas vocales reclama para sí una sílaba. No es necesario tildes. Si aparece la tilde, ¿no? Si aparece la tilde, ¿no? Es indistinto acá. Lo que necesitamos es que sean dos vocales cerradas iguales. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿no? Hiato acentual, observemos la tilde, el acento sobre la vocal débil, ¿no? Para mostrar su presencia sonora, ¿no? Y el hiato simple, ¿no? Combinación de dos vocales abiertas, ¿no? En todas sus combinaciones, y la combinación de dos vocales cerradas, pero la condición debe ser que sean iguales, ¿no? Iguales. Aquí no habría sentido en estas dos vocales cerradas de poner una tilde, ¿no? Porque no se va a romper, ¿no? El diptongo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Seguimos. Listo. Sí, ¿no? El hiato acentual, mira, tiene tilde sobre la vocal cerrada, ¿no? Mira todas las combinaciones. La tilde sobre la vocal cerrada, tilde robúrica, ¿no? Que muestra o que se pone para mostrar la presencia sonora de estas vocales cerradas, ¿no? Nosotros no pronunciamos batería, ¿no? Lo que nosotros decimos es batería, ¿no? Por eso tildamos, ¿no? Tiene presencia sonora, ¿no? Y el hiato simple, observa, ¿no? En primer lugar, no hay combinación vocal abierta, vocal cerrada. La combinación es dos vocales abiertas, en cualquier orden, ¿no? O de lo contrario, dos vocales cerradas, pero idénticas, I, U. A ver, Mayra me dice, ¿cómo podemos diferenciar el homogéneo y el hiato simple con las vocales cerradas? ¿No? Te refieres a estas, ¿no es cierto? Las vocales cerradas. Mira, Mayra, ¿no? En el diptongo, observa, en el diptongo homogéneo son dos vocales cerradas, sí. Son dos vocales cerradas, sí, pero son diferentes. Son diferentes. IU,
UI, ¿no? Ahí se produce un diptongo. Cuando se trata del hiato, las dos vocales son iguales, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, está la diferencia. En el diptongo homogéneo son dos vocales cerradas, sí, pero diferentes. En el hiato simple, dos vocales cerradas, pero iguales, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿ya? A tener cuidado con eso, ¿no? Esa es la única diferencia. Triptongo, ¿no? Les había dicho al inicio que una sílaba puede tener una vocal, ¿no? Y máximo 3, ¿no? En una sílaba podemos encontrar una vocal o máximo 3. Muy bien. Cuando encontramos 3 vocales, ¿no? Ocurre un triptongo, ¿no? Generalmente se da en este orden. Primero una vocal cerrada, luego una abierta y luego una cerrada, ¿no? ¿Por qué empleo el término generalmente? ¿No? Porque en lenguaje y en ortografía, ¿no?, hay reglas generales, ¿no? Y muchas veces para esa regla hay excepciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar la palabra generalmente, casi siempre, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿no? Si el triptongo es la combinación de 3 vocales, ¿no?, la concurrencia de 3 vocales que van en la misma sílaba, ¿no?, fijémonos en algo. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, ¿no? Miau, miren, cumple, ¿no? Huayco, cumple, ¿no? Y de repente alguien se está preguntando, profesora, pero yo veo ahí una Y, ¿no? Hay una Y, ¿no? Recuerden, para concurrencia vocálica atendemos a los sonidos, ¿no? ¿Cómo lo pronunciamos? Huayco. Esa Y, esa grafía Y, ¿no?, tiene el sonido I, ¿no? Por lo tanto, sí se produce un triptongo, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no?, por ejemplo, con ley, en el caso de los diptongos, ¿no? Con rey, ¿no? Se produce, sí, se escribe con la Y, ¿no?, pero se pronuncia con la I. Por lo tanto, sí hay diptongos y en este caso sí hay triptongo. Algo más que observen, ¿no? Miren, en enunciéis, ¿no?, ¿dónde está la tilde? Sobre la vocal abierta, ¿no? Si la tilde está sobre la vocal abierta, no afecta la formación del triptongo, ¿no? Pero si la tilde estuviera en cualquiera de las vocales cerradas, allí ya no se produce un triptongo. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Si se pone la tilde en una vocal abierta, no afecta, ¿no? No afecta para nada. Aquí les dejo en las diapositivas, que por cierto ya están en la nube, ¿no?, un cuadrito, resumen del diptongo, del triptongo y del hiato, ¿ya? Algo más, ¿no? Algo más. Falsos casos de diptongo y de triptongo, ¿no? Muy bien, miren, ¿no? Quimera, ¿no? Quimera. Yo no pronuncio ahí la U, no la pronuncio. Por lo tanto, no se está produciendo un diptongo, ¿no? Queso, ¿no?, tampoco pronuncio la U. Entonces, no hay un diptongo. Mucho cuidado, ¿no? Ahogar, ¿no? Yo sé que les dije que la H no interfiere en la formación del diptongo, pero aún así aquí no hay un diptongo. ¿Qué es lo que hay? ¿No? Un hiato, ¿no? Lady ahí nos pone una palabra, rehuíais, ¿no es cierto? Lady, si tiene tilde en la I, ¿no?, en la primera I, rehuíais, ¿no? Te pregunto, ¿hay triptongo? ¿Hay triptongo? No. ¿Qué es lo que hay? Hay un hiato, ¿no? Hay un hiato, mira, en I, a ver, sí, ¿no es cierto? Mira, hay un hiato en la
y A, ¿no? Se tienen que separar estas dos, ¿no? Se tienen que separar. Y hay un diptongo en AIS, ¿no? Entonces, miren cómo los acentos, cómo las tildes sí pueden afectar, ¿no es cierto?, a estos casos que nos parecen triptongos, que nos parecen diptongos, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Algo similar, Lady, ocurre aquí en guía. Miren, yo escribo 3 vocales, pero solo pronuncio 2, ¿no? La I y la A, ¿no? Guía, ¿no? Entonces, si miren, si la I lleva tilde, ya ni siquiera se produce un diptongo. Lo que hay allí es un yato, ¿no? Se dividen, se dividen. ¿Quién? ¿No? Aquí igual, escribo 3 letras, 3 vocales, ¿no? Pero solo pronuncio 2, entonces no es un triptongo. Acuérdense, ¿no? En cuestiones de concurrencia vocálica atendemos a los sonidos, no a lo que escribimos, no a las grafías, ¿de acuerdo? En el caso de guión, fíjense, guión, no hay triptongo allí, ¿no? A lo mucho hay un diptongo. Mucho cuidado entonces con esto. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna inquietud de repente que está quedando en el aire? La diéresis, ¿no? Bueno, es una marca ortográfica para indicar la presencia del sonido, ¿no? Que se debe pronunciar de manera diferente o especial una grafía. En el caso del castellano lo utilizamos sobre la U, ¿no? Para indicar, ¿no?, que en ciertas combinaciones esa U tiene sonido, ¿no? Por ejemplo, en la palabra lingüística, ¿no? Si nosotros no aplicamos la diéresis, deberíamos leer lingüística, ¿no? La diéresis es un signo ortográfico que nos ayuda, ¿no?, a darle sonidos en ocasiones a la letra U. Lo utilizamos poco, ¿no? Pero debemos usarla cuando sea pertinente. En estas combinaciones, mira, ¿no? En la GU, Q,